Ok, vamos con la segunda parte, entonces, que corresponde a equilibrio químico. Me gustaría saber si se está grabando, si alguien puede verificar eso, por favor. Houston, ¿está grabando Sí, profe, está Houston? grabando. Perfecto, gracias. Eh, a ver, aquí tenemos un ejercicio distinto y que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo cuando comienzan las reacciones químicas a desencadenarse. Aquí tenemos el paso del N2O4 a dióxido y se hizo un experimento, en realidad tres experiencias. Si se dan cuenta y aparece un 2 3 significa tres experimentos en los cuales aparece la cantidad o se logró medir la concentración de cada uno de ellos en mol al litro y se obtienen los valores que ahí se indican. Entonces la pregunta es, ¿será posible obtener la concentración de dióxido de nitrógeno en el experimento 2 y la concentración de N2O4 en el experimento 3? Y la respuesta es que claro, que se puede. Entonces, para poder responder esas preguntas, esas consultas, lo que hay que hacer primero siempre, paso uno, que ya lo habíamos comentado, es expresar la constante equilibrio. Eso es el paso uno. Ahora, el caso que tenemos acá es mol al litro. La información que tenemos ahora es mol al litro. Esa vendría siendo la unidad de medida. Mol, litro. Esa es la unidad de medida de cada una de esas concentraciones. Por lo tanto, vamos a ocupar K sub C. K sub C. K sub C. La ecuación la tenemos abajo. Entonces, mirando la ecuación que está abajo, sería concentración, porque estamos ocupando concentración por los datos. Aquí están los datos. Entonces, estos datos están entregados de tres experiencias. Experiencia 1, 2 y 3. El punto es que se pregunta cuál es la concentración en la experiencia 2 y cuál es la concentración aquí en la experiencia 3. La primera no es tema porque se logró resolver bien el ejercicio y el experimento, mejor dicho, y se logró llegar a esas concentraciones. Entonces, como se sabe que esto es un sistema que está en equilibrio, es posible a partir de eso determinar exactamente las concentraciones en cualquier parte. Me refiero en el experimento 2 y 3. Planteamos entonces la constante. Recuerden que cuando uno plantea la expresión de la constante de equilibrio va productos partido por reactantes. Primero verificar si esto está igualado. Entonces tengo dos nitrógenos, izquierda, derecha, está perfecto. Oxígenos tengo 4 y a la derecha también tengo 4. 2 por 2, 4. Así que está igualada. No hay nada que hacer con relación a eso. Ahora, los productos tenemos uno solo, que sería la concentración de NO2. Concentración de NO2 elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo por la parte superior. Dividido por la concentración de los reactantes. En la concentración de los reactantes tendríamos concentración de N2O4. Eso vendría siendo la concentración. Elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. ¿Por qué es 1? Porque ahí está imaginariamente un 1 ahí, y acá tenemos un 2. Así que por ese lado no hay problema con relación a eso. Entonces, ya tenemos la constante de equilibrio expresada en términos de concentración, y ahí sería concentración de NO2 al cuadrado, y la concentración de N2O4 por la parte inferior. Déjenme admitir a alguien que está intermitente y no puede entrar. No tengo idea qué pasa, que me aparece a cada rato ingresando, pero no entra. Admitir, he admitido como 8 veces y no me acepta. Algo raro hay con su ingreso que no, parece que no se está autentificando porque no me permite su ingreso. Si le pueden avisar a Edith que algo no está haciendo bien porque
la he aceptado como más de 8 veces, mucho más de 8 veces. Me aparece ahí que no puedo ingresar por algo. No sé qué será. Y como que quedó fuera. Extraño. ¿Hay alguien escuchándome o no? En las clases. Yo creo que lo estamos Sí, escuchando. profe, estamos. Sí, profe, se escucha. Gracias. Pensé que estaba solo. Me asusté por un momento. Bueno, le transmiten el mensaje a Edith que ya no he podido ingresarla por alguna razón. No me acepta que la ingrese. Está como en sala de espera o algo así. No tengo idea cómo llegó a esa sala de espera. Eso es lo más raro. Así que si se puede conectar de Ya le nuevo. avisamos. Si se puede conectar, que se salga y que vuelva a conectarse mejor. Que parta todo de cero, porque va a estar ahí intermitente. Ok. Ya, entonces, estaba con la explicación de la constante equilibrio, que ya logramos calcularla, siempre productos par tipo reactante elevados a su coeficiente estequiométrico. Ahora, lo que nos queda por hacer es calcular la constante, porque si se dan cuenta, en la parte de los datos, perfectamente se puede calcular la constante, porque tenemos las dos concentraciones. Así que eso es lo que vamos a hacer. Paso 1, calcular la constante de equilibrio. Entonces, la constante K sub C va a estar dado por la concentración de NO2. Y la concentración de NO2 es 0,74 elevado al cuadrado. Dividido por la concentración de N2O4, que es 0,29. Y eso nos da un valor. Voy a aceptar a esta niña a ver si... 1,89. 1,89. 1,89. Gracias. Ahí logró ingresar, qué bueno. Ya, 1,89. Ahí tenemos el valor de la constante. Bueno, ese valor de la constante, el nombre lo indica, es una constante. Significa entonces que se va a mantener constante durante todas las experiencias futuras. De ahí entonces concluyo que voy a poder obtener entonces sin ninguna dificultad las concentraciones que me están solicitando. Por ejemplo, en el experimento 2 se pide la concentración de NO2. Entonces voy a ir por experimento 2. Experimento 2, voy a calcular esa concentración. ¿Cómo lo hago? Ocupando la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1 voy a obtener que K sub C es dato ahora, es 1,89. 1,89. Va a ser igual concentración de N2O4. Perdón, concentración de NO2. ¿Está disponible? No, porque esa es la incógnita. Estoy en el experimento 2. Si se dan cuenta, la incógnita es la concentración de N2. Por lo tanto, lo dejo como incógnita. Sería concentración al cuadrado de NO2 es la incógnita. Dividido por la concentración de N2O4. Y en este caso es 0,05. Ahí puedo obtener entonces que la concentración de NO2 va a ser igual a 1,89 multiplicado por 0,05 y como está al cuadrado tendría que ser la raíz de eso. Claro. 0,31. 0,31. Y estos generalmente están en concentración molar. Dijimos que era mol litro, así que es concentración molar. El ejercicio 3 se hace igual. ¿Lo hacemos o lo dejamos ahí? Hay que hacerlo, profesor, hay que hacerlo. Hagámoslo entonces. Experimento 3. El experimento 3, como les digo, exactamente igual. Voy a tener que borrar un poquitito acá. Voy a borrarlo. Y voy a partir explicando el experimento número 3. Experimento 3. Ahí vamos. Experimento 3. En el experimento 3 se mantiene la misma constante. Sería 1,89. Eso no cambia. Luego sigue concentración de NO2. ¿Es dato? Sí, es dato. ¿Y cuánto vale? En este caso es 0,3 elevado al cuadrado. Dividido por
la concentración, y ahora esta es la incógnita, concentración de N2O4. Y ahí estamos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es despejar la concentración de N2O4 va a estar dada por 0,3 al cuadrado dividido por 1,89. 0,24. Y eso vendría siendo No. A mí me dio 0,05. deben ser un único valor. ¿Cuáles serán? 0,05. No tengo, yo tendría que calcular. Déjenme verlo si lo calculo yo. 0,05 da. Ya, perfecto. Sí, a mí también me dio 0,005. 0,05 molar. Ahí estamos, 0,05 molar. Y ahí hemos llegado al final del ejercicio, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para entender qué es lo que está ocurriendo en las distintas experiencias. Sí, fíjense que se hicieron 3 experimentos y esto se cumple en cada una de las experiencias. De ahí entonces que yo considero entonces que la constante, por el nombre lo indica, es constante y es el valor que ocupé para poder determinar las distintas concentraciones que por alguna razón no fueron leídas, pero como sabemos que esto se hizo todas estas mediciones al equilibrio, se sabe que esa constante es la que corresponde a ese par, ¿vale? Esa sería la forma de calcular la constante de equilibrio en forma experimental. Hago la experiencia, veo hasta qué punto se mantiene constante en una constante y las mido esas concentraciones, que en este caso son estas dos. Las medí al equilibrio. Y estas las puedo deducir ya porque como calculé la constante de equilibrio, voy a poder avanzar en esa línea. ¿Vale? Ok. Basado en el mismo par de reacciones, aquí tenemos uno distinto que tiene que ver con lo siguiente. Dice, a 27 grados Celsius. Aquí es dato la temperatura, ¿va? Ahí, entonces, cuando no se dice nada, 298, salvo que se diga lo contrario, con otra temperatura, que es el caso. Que son 2 grados distintos nomás. Serían 27 grados Celsius a una presión de una atmósfera. La mezcla en equilibrio de NO2 y N2O4, que ya lo hicimos, contiene 19,8% de NO2 y en volumen, y determine la constante K sub P, y vamos a hacer también K sub C para que veamos cómo se calcula eso. Entonces aquí algunos conocimientos previos para poder fluir mejor en este ejercicio, recordando algunas cosas que ya hemos visto. Aquí es bueno recordar que cuando tenemos un par o más de un par, lo que sea, se cumple la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. La presión total de un sistema va a estar explicado por la presión parcial 1, más la presión parcial 2, más la presión parcial 3, si es que hay 3. En el caso del aire, por ejemplo, la presión total va a estar dada por la presión de oxígeno más la presión del nitrógeno. Esa sumatoria nos da la presión total del sistema, lo que aporta el oxígeno y lo que aporta el nitrógeno. En este ejercicio, eso se sigue cumpliendo. O sea, aquí tenemos una mezcla en equilibrio de NO2 y N2O4, que sumadas nos tienen que dar la presión total del sistema. Eso por un lado. Lo segundo, recordar que la presión parcial se calcula como la presión total de un sistema multiplicado por su respectiva fracción molar. Hasta ahí ya llevamos dos ecuaciones. Esta sería ecuación 1, esta sería ecuación 2, y nos falta saber de dónde viene la fracción molar. La fracción molar se calcula como los moles de cada componente
partido por los moles totales. Por eso puse moles sub I. Y esa vendría siendo la tercera ecuación. Estas ecuaciones las vimos en los gases, pero es bueno recordarlas porque ahora se aplican, son útiles en esta unidad temática. Entonces ya tenemos la primera, la ecuación de la ley de Dalton. La sumatoria de las presiones parciales nos da la presión total. ¿Cómo calculo una presión? La calculo multiplicando la presión total por la fracción molar. El nombre lo indica, fracción molar significa los moles, la parte de los moles sobre el total de moles. Eso nos da la fracción molar. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es la fracción molar del oxígeno? Bueno, van a ser los moles de oxígeno sobre los moles totales, por ejemplo, de aire. Y ahí deberíamos llegar a la conclusión que es 21%. El 21% es de oxígeno. Ahí tenemos un ejemplo de cómo determinar la fracción molar. Fracción molar sería moles totales de oxígeno partido por los moles, perdón, moles de oxígeno partido por los moles totales que hay presentes en algún lugar en particular. Si es aire, eso debería darnos 0,21%, 0,21, perdón, que equivale al 21%. Por otro lado, se sabe que si estamos hablando de aire, se debe cumplir que la composición del aire, del oxígeno, más la fracción molar del nitrógeno, eso tiene que dar 1. Y lo dijimos al principio no al principio, casi al final del primer tramo, en donde se preguntó el tema de la temperatura, el 298. Bueno, aquí tenemos el caso del aire, en donde se sabe, aunque no se diga, se sabe que la composición de oxígeno es 21% y la del nitrógeno 79%, salvo que se indique lo contrario. Ahí de repente hay algunas aplicaciones en donde se dice, nótese, aquí el oxígeno, su composición no es 21, es 20,9 o puede ser otro detalle. Pero si no se dice nada, se debe asumir que es 21. Esta ecuación, ¿cómo hay que leerla? Más que leerla de que el I del oxígeno más el I de nitrógeno es igual a 1, hay que leerla como que la sumatoria de las fracciones molares tiene que dar el 100%. O sea, si yo tengo un recipiente, que en este caso tengo oxígeno y nitrógeno, que lo estoy viendo aquí con el mismo ejemplo, que es aire, el aire se compone de 21% de oxígeno. La pregunta es, ¿cuánto hay de nitrógeno? Tiene que haber 79. Ay, no puede haber 79,8. No, porque tiene que sumar el 100%. Cerrar el 100% es lo mismo que uno define aquí cerrar en la unidad, porque aquí vamos a estar hablando de 0,21 más 0,79. Esto es igual a 1. 0,21 es lo mismo que decir 21%. 0,79 es lo mismo que decir 79%. Entonces aquí se cumple esta igualdad en que la sumatoria de las fracciones molares tiene que ser igual a la unidad. Eso es súper importante entenderlo porque en las reacciones químicas, en esta por ejemplo, la sumatoria de esas fracciones molares del NO2 y el de N2O4 deben sumar la unidad, o sea, tienen que sumar igual a 1. Voy a hacer una modificación a este ejercicio y que por supuesto es solamente para efectos de entendimiento. Vamos a asumir que vamos a tener ahí otro compuesto que es el carbono. Al lado de acá no tenemos carbono, por eso es que estamos diciendo que es simplemente para explicar algo. Y es para explicar que tenemos presencia en los productos un compuesto que tiene una fase sólida. En la fase sólida, ¿vale? Cuando yo hago esta sumatoria solamente está referida, aunque es como obvio, pero mejor lo recalco, está sugerida en la misma fase. O sea, yo no puedo entrar a sumar el carbón, porque el carbón está en fase sólida, no entra en esta sumatoria que estamos hablando al lado de la unidad. Aquí la única sumatoria que se estaría cumpliendo en ese par que está allá arriba sería I de N2O4 más I de NO2 es igual a 1. Eso es lo único que se estaría cumpliendo. El carbón no entra, ¿por qué razón? Porque está en estado sólido. Y cuando hay estado sólido, eso
no entra en la sumatoria. ¿Sí? Estamos viendo uno con el carbonato, me recuerdo, ese no entraría en la sumatoria, solamente entra en la sumatoria los que están en la misma fase. En la misma fase. Podría, por ejemplo, veamos algo que podría darse. Tenemos aquí, por ejemplo, metanol y agua. Y que está en un recipiente que, por supuesto, el resto es aire. Ahí tenemos un ejemplo clarito. Abajo, la sumatoria de metanol y agua tiene que dar 100% en agua. Y arriba, la sumatoria de oxígeno más nitrógeno tiene que dar el 100%, que es lo que tenemos ahí. Entonces, a eso se está refiriendo que yo no puedo mezclar estados de fase respecto a la sumatoria, aun cuando tenga acá un componente, pero si dice sólido, no puedo incluirlo en esta sumatoria, solamente incluyo en la sumatoria aquellos que están en la misma fase. Ahí se aplica solamente la suma, en los que están en la misma fase. Bueno, todas estas aclaraciones eran necesarias para poder desarrollar bien el ejercicio. Entonces, a modo de resumen, primero, ley de Dalton, la sumatoria de las presiones parciales nos da la presión total del sistema. ¿Cómo calcula la presión parcial? Recordando, es la presión total multiplicada por la fracción molar. Luego, ¿cómo calculo la fracción molar? La fracción molar la calculo como la parte de los moles sobre el total de moles, que es lo que está ahí. Luego, si tengo como dato, por ejemplo, la fracción molar de oxígeno, voy a poder ser capaz de determinar la fracción molar de nitrógeno por diferencia de 1, porque sé que tienen que cerrar en un 100%, que es lo que tengo expresado justamente en la parte superior. ¿Vale? Ok, entonces con eso, ahora sí podemos resolver el ejercicio. Veamos, dice, a 27 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, la mezcla en equilibrio de NO2 y N2O3, N2O4, contiene 19,8% de NO2. Ahí creo yo que alguien podría señalar y decir qué es lo que es 19,8% de NO2, cómo lo anotamos como dato, expresión, concentración, temperatura. Concentración. Es concentración. Entonces, sería poner concentración. Es Cero. igual, ¿no? 19,8%. Esa es una alternativa. ¿Qué otra podría ser? 0,198. Sí, pero ¿qué otra opción podría ser? Porque ya dijimos temperatura. Perdón, concentración. Me faltó concentración ahí, enfoque. Dijimos que ese dato podría ser concentración. Entonces, pusimos ahí como ejemplo concentración igual 19,8%. Temperatura no es, ¿sí? Porque no tiene unidad de medida de temperatura. Presión tampoco es, porque no tiene unidades de medida de presión. Concentración me cuesta aceptar que sea concentración porque no dice que es molar, ni tampoco dice que es mol litro. Entonces, ¿qué puede ser ese dato? Bueno, ahí dice volumen. Exacto. Porcentaje de Sí, en volumen. dice volumen. Entonces, se está refiriendo a la fracción molar o de la fracción volumen-volumen, que es lo mismo. Y en este caso, entonces, sería fracción molar de NO2 va a ser igual a 0,198. Ahí la dejé en términos de fracción, no de porcentaje. Transformé el porcentaje en fracción molar. Entonces ahí ya tengo el primer dato. El primer dato corresponde a la fracción molar de NO2, que es 0,198. Tenemos la reacción química, así que si está la reacción química, podemos trabajar con eso. Y por otro lado, podemos también expresar inmediatamente la constante de equilibrio.
La pregunta ahora es la constante. ¿Cómo la dejamos expresada? Tenemos, recuerden, dos opciones para la constante equilibrio. Podemos trabajar como K sub P o podemos trabajar como K sub C. ¿Cuál de las dos optamos? ¿Cuál será mejor? A sub P. Ya, K sub P, seguramente porque al leer el enunciado nos damos cuenta que ¿Qué piden? justamente hay que buscar lo que piden. Fíjense aquí, está marcado el ATM, por otro lado dice determine K sub P, o sea, es la que pide. Entonces, vamos a trabajar con K sub P y vamos a dejar expresado en términos de K sub P. Entonces, K sub P, ya lo vimos en el ejercicio anterior, es la presión parcial del NO2 elevado al cuadrado dividido por la presión parcial del N2 O4 elevado a 1. Esa es la constante, la expresión de la constante K sub P. Si nos damos cuenta, ya tenemos dos cosas, lo que es la expresión y además tenemos la fracción molar del INO2. Nos faltaría entonces, si nos damos cuenta, para calcular la presión, por ejemplo, de NO2, la presión de NO2, la presión parcial de NO2, la podemos calcular como la presión total multiplicado por la fracción molar de NO2. Eso lo vimos en la ecuación que vimos cuando partimos explicando el ejercicio. Si se dan cuenta, tenemos todo, porque dice que está esto una presión de 1 atm y tenemos la fracción molar que está entregada como dato. Es dato esto. Y la presión total también es dato. Es 1 atm. Así que sería reemplazar esos datos en la expresión que tenemos ahí. A esto le vamos a poner ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Esa es la ecuación 2. Entonces, reemplazando los datos en la ecuación 2, podemos calcular inmediatamente cuánto es la presión de NO2. Presión parcial de NO2. La presión parcial de NO2 va a estar calculada, o sea, expresada por 1, Uno, súper fácil porque la presión total es 1, multiplicado por 0,19, 8. Así que es fácil darse cuenta que la presión parcial del NO2 va a ser igual a 0,198 atm. Listo. Hasta ahí ya tenemos lo que corresponde a la presión de NO2. Hasta el momento llevamos eso. Tenemos eso. Nos faltaría calcular solamente la presión parcial del NO2 O4. Profe, ¿Sí? ¿siempre se va a trabajar en ATM o no sé si en otro ejercicio nos dan otra unidad de medida o eso es nada que ver? Sí, no, claro. Generalmente se dan ATM porque está con referencia en Reino, o sea, en Norteamérica, pero si nos vamos al sector europeo, ahí, o el sector británico, trabajan más con eh, medidas inglesas. Y ahí podríamos esperar que nos aparezca un PCI, por ejemplo. Podría ser. Sí. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Que en vez de poner un 1, ahí tendría que aparecer un 14,7 PCI o 15 PCI, que algunos libros también trabajan con esa aproximación de 15 PCI. Las dos son válidas. Pero va a depender del ejercicio, de los datos, cómo se entregue. Aquí está todo dado en ATM, así que seguimos en ATM, pero podría sí efectivamente darse en PSI, en Pascal, en milímetros de mercurio, en todas las medidas que hemos visto en gases. Perfectamente. Ya, siguiendo con el ejercicio, tenemos que seguir avanzando y echando mano a lo que habíamos visto anteriormente. Y dentro de las cosas que vimos es que la sumatoria de las fracciones molares tienen que dar ¿cuánto? La unidad.
tienen que sumar 1. Si se recuerdan, la fracción molar de oxígeno más la fracción molar de nitrógeno nos tiene que dar el 100%, o sea, nos tiene que dar 1. En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior que les puse 0,21, que eran de oxígeno, más lo que no sé, que es de nitrógeno, tiene que ser igual a 1. De ahí despejo el I del nitrógeno y me da que es 0,79. Lo mismo hay que hacer acá. Entonces, ¿cuáles son los componentes que hay? Son estos. Se mira la reacción. Ojo, tengo que mirar siempre esto. ¿Está en gas? Sí. ¿Está en gas? Sí. ¿Hay otro más? No. Si hubiese otro que está en sólido, no lo puedo sumar porque tienen que sumarse los que están en la misma fase. Eso hay que tener mucho cuidado con empezar a sumar todo porque están en la reacción química, pero la reacción química determina en forma muy explícita el estado o la fase en que se encuentran los distintos componentes. Y esto que voy a hacer ahora solamente rige para aquellos que están en la misma fase. O sea, se cumple que el I del NO2 más el I corresponde a la fracción molar de N2O4 es igual a 1. ¿Eso se cumple siempre? Sí, para todos los que tienen la misma fase. Esta sería la ecuación número 3. ¿Sí? Ecuación 3. Ecuación 3. Esa ecuación 3 nos va a permitir entonces deducir cuánto es el valor que tiene el I del N2O4. Porque hasta el momento tenemos el NO2, que es dato, este que está acá, que es 0,198. Y de ahí podemos despejar perfectamente el IN2O4. Y eso es lo que vamos a hacer, despejar el IN2O4. El I, que sería la fracción molar del N2O4, va a ser igual a, aquí recuerden que va un 1 menos 0,198. Y eso da un valor 0,802. 0,802. Perfecto. Recuerden que esto es adimensional porque son fracciones molares. Claro, uno puede llegar y decir, bueno, ¿y cómo pasó acá esto? Que tengo 0,198, que es este, que es adimensional, fracción molar, frente a este otro, que es ATM y el mismo valor. Claro, es porque lo multipliqué por la presión que está en la atmósfera. Y ahí, por supuesto, que me dio en ATM, pero es coincidencia que sean iguales. Hay que tener súper claro cuáles son las unidades de medida. Las fracciones molares siempre van a ser adimensionales porque es la parte sobre el todo, la parte de moles sobre el total de moles. Y por eso es adimensional. Hasta ahí entonces logramos obtener el valor de la fracción molar de N2O4. Lo que sigue ahora es calcular la presión parcial del N2O4. ¿Por qué? Porque es la única incógnita que me queda acá. Porque ya tenemos la presión parcial del NO2, nos falta calcular la presión parcial del N2O4. Y aplicamos el mismo criterio que utilizamos para obtener la anterior. En este caso sería presión parcial del N2O4, ¿sí? Del N2O4 va a ser igual a la presión total por la fracción molar del N2O4, que ya calculamos. Y como ya sabemos que la presión total es igual a 1, llego a la conclusión que el N2O4 va a ser igual a 0,802 ATM, porque lo estoy multiplicando por una atmósfera. Y ahora lo único que queda es reemplazar estos datos en la expresión 1 y vamos a obtener finalmente el valor de K sub P, reemplazando esos valores. El valor del NO2, que sería 0,198 elevado al cuadrado, dividido por 0,802, y eso nos da el valor de K sub P. Entonces eso vamos a hacer aquí. Voy a ver si puedo incorporarlo. Sí, creo que puedo. 0,05.
Ya. K sub P es igual a 0,05. ¿Qué dimensiones tiene esto? Adimensional. Adimensional, excelente, adimensional. Independiente que yo pueda hacer mis cálculos y pueda decir, esto me dan ATM. Pero ¿y cómo llega a eso? Porque fíjense, si yo analizo la ecuación desde el punto de vista dimensional, si tomo acá, voy a hacer el análisis acá, la presión aquí está elevada al cuadrado, por lo tanto me queda ATM al cuadrado. Eso es lo que veo por arriba. Y abajo, la presión está elevada a 1, así que ATM cuadrado partido por ATM me queda ATM. Sí, efectivamente yo puedo hacer ese análisis dimensional, pero no tiene ningún sentido hacerlo porque aquí lo que estamos haciendo es determinar un valor constante y los valores constantes no dependen de ninguna dimensión, de ninguna unidad, de ninguna variable, perdón, de ninguna variable. Y por eso es que de repente podemos hacer este mismo análisis y podemos llegar, por ejemplo, a que le va a quedar ATM a la menos 3. Eso no tiene ninguna explicación. Aquí, claro, coincidió en que justo el KP le da P igual a ATM. Como que el KP, la constante, es una presión. Y no, por la constante, no es una presión. Entonces, por eso es adimensional. Este número 0,5 me gustaría dejarlo expresado para que, si después lo ven, no nos perdamos de dónde salió. Sería el 0,198 elevado al cuadrado, dividido por el valor de 0,802. Y ahora sí, nos debería dar ese valor de 0,05 adimensional. Ahí estamos. No sé si hay alguna duda o consulta. Parece que no. Ok, vamos a dejar entonces este ejercicio ahí tirado y avanzamos con el otro. Déjenme ver si puedo. Ahí está. Vamos a considerar este mismo ejercicio que nos puede orientar para poder determinar qué ocurre con el equilibrio cuando se está cerca del equilibrio. ¿Cómo puedo yo predecir qué va a pasar, hacia dónde se va a ir la reacción, si se va a ir hacia los productos, si se va a ir hacia los reactantes? Y para eso lo que se hace es trabajar con algo que se conoce como el Q sub C, o el cociente. Sería QC, el QC. El QC se calcula exactamente igual como se calcula la constante de equilibrio. Ocurre que se llama QC porque son concentraciones que no están en el equilibrio, están a puertas de llegar al equilibrio, están muy cercanas a llegar al equilibrio. Entonces, la idea es poder plantear ese conjunto de concentraciones, de datos que uno tenga, y a partir de eso ser capaces de hacer una predicción de lo que podría ocurrir si es que esto sigue tal cual como está desarrollándose. Entonces, yo lo que hago desde el punto de vista químico es calcular un cociente y a partir de ese valor puedo yo hacer una predicción si se van a generar o no los productos o si la reacción se va a ir hacia los reactantes. Esto es lo que se conoce como hacia dónde se desplaza el equilibrio. Y recuerden que el equilibrio es un equilibrio dinámico, no es estático. Entonces siempre hay que estar chequeando hacia dónde se desplaza el equilibrio. Y una buena metodología es a través del cálculo del Q sub C. Si quisiéramos, por ejemplo, determinar cuál es el Q sub C de esa expresión que ahí aparece del N2, NO2 y N2O4, sería, ahora en términos de concentraciones, porque puse C, podría dejarlo como concentración de NO2 y partido por concentración de N2O4, recordando que este está elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasa si el QC, una vez que yo lo calculo, lo comparo con el KC? El KC, recuerden que es dato. El KC
es un dato firme, que cada reacción química lo tiene a una temperatura dada, que si no se dice nada, uno asume 298, y ese siempre va a ser un dato. Entonces, yo tengo ese valor, porque el valor del Kc es parte de lo que se entrega en las reacciones químicas. Está súper estudiado. Cada reacción química tiene su Kc. Entonces, el Kc siempre va a estar disponible. Lo que hago yo entonces ahora, sabiendo que esto es dato, que el Kc es dato, quiero determinar hacia dónde se va a desplazar el equilibrio a partir de ciertas concentraciones que tengo por este otro lado. Entonces, lo que hago es calcular un QC y lo comparo con el Kc. Y ahí es donde yo saco la conclusión si se va hacia los reactantes o si se va a los productos. Entonces, vamos a hacer una primera aproximación de cómo se establece este cálculo sencillo. Entonces, vamos a suponer que tengo cierta concentración, por ejemplo, de... Primero tenemos que definir la constante de equilibrio, eso sí. Vamos a suponer que ahí, ¿cuánto era la constante de equilibrio de este valor? No sé si lo teníamos atrás. Creo que estaba. Necesitamos ese valor. Era 1.05 parece, de Kc, ¿no? Aquí está. Ah, 1,05, sí. pero este es de otro. Ah, de tercera. Pero esta la habíamos calculado, creo que 1.89, creo, o algo así. Aquí. Sí, 1,89. Sí, 1,89. Perfecto, la vamos a dejar en esa. 1.2. Vamos a dejarla, vamos a redondear, va a ser como de 2. ¿Sí? Vamos a suponer que es de 2. Ese es el valor de la constante. Entonces vamos a calcular el Q sub C y vamos a suponer que aquí tenemos una concentración de 0,5 y aquí tenemos una concentración de 0,2. Entonces calculemos eso. ¿Cuánto nos da? 0,5 al cuadrado partido por 0,2. Eso nos da un valor de 1,25. 1,25. Ese es el valor de la constante Q sub C. Ese valor que calculado, aquí en este caso Q sub C es menor que Kc. Lo vemos porque este nos dio 1.25 y este nos dio, o sea, dado es 2. El calculado es 1.25 y el dato es 2. Lo comparo, conclusión, el QC es menor que el KC. Entonces aquí la conclusión es la siguiente. Dado que tengo estos datos que aquí aparecen, lo que hago es determinar desde el punto de vista matemático, ¿qué debe ocurrir para que nos aproximemos a la constante de equilibrio 2? ¿Qué debe pasar desde el punto de vista matemático, abajo, por ejemplo, para que esto sea igual a 2? ¿Hay que Tiene que ser aumentarlo o disminuirlo? Esa es la pregunta en realidad. ¿Hay que aumentarlo o disminuirlo? Disminuirlo. Disminuirlo. Si yo lo disminuyo, esto va a hacer que empiece a aumentar arriba. Si pongo 0,1 o 0,01, esto va a empezar a aumentar. Y ahí voy a empezar a acercar a 2. Entonces, disminuyendo, que vendría siendo este, ¿vale? Disminuyendo ese. Entonces, esa conclusión, esa sola conclusión que estoy señalando ahora, respecto a que tiene que disminuir el de abajo para que nos acerquemos a 2, nos acerquemos al equilibrio, es equivalente a decir que se tiene que consumir el N2O4. ¿Por qué N2O4? Porque estoy ahí haciendo la relación, ¿vale? N2O4. Que en otras palabras significa que se va a generar NO2, va a aumentar NO2. Entonces, que se consuma significa que la reacción hacia dónde se va a ir, si se va a consumir el N2O4, se va a ir a la generación de N2O4 o se va a ir a la generación de NO2, de NO2. a la generación de NO2.
Y ahora, ¿esto significa que se va a la derecha o se va a la izquierda de la reacción? A la derecha. A la derecha. Entonces, en el caso cuando el Q sub C es menor que el KC, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, o sea, hacia la formación de productos. Formación de productos. Eso es. Basta con que se aprendan una sola porque es como trivial darse cuenta que si el QC es mayor que el KC, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia la formación de reactantes. Esas son las dos únicas alternativas. Ah, bueno, sí, hay otra que el QC sea igual al KC, claro, esa sería la tercera. Ahí, eso significa que el sistema no está en equilibrio, que esas concentraciones que están puestas ahí son concentraciones de equilibrio, no son concentraciones que están llegando al equilibrio, sino que son concentraciones que están en el equilibrio, porque el QC es igual a KC. ¿Sí? ¿Qué hay que aprenderse acá? Esto, hay que aprenderse que si el QC es menor que KC, esto implica que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia la formación de productos. Y si ocurre lo contrario, o sea, que sería QC mayor que KC, ahí esto se va hacia la generación de reactantes. Y esto significa que se va hacia la izquierda. ¿Alguna duda, consulta ahí? ¿Duda, consulta? Por lo menos yo no. Ya, entonces asumo que fue entendido. Bueno, ahí está el resumen. Si el QC es mayor que KC, se va hacia la izquierda. Si el QC es menor que KC, que el que fue con el que hicimos la deducción, se desplaza hacia la derecha, hacia la formación de los productos. Si el QC es igual a KC, estamos en equilibrio y no hay nada que hacer ahí, porque significa que logramos el equilibrio y QC es igual a KC. Va, hasta aquí nomás llegamos en esta parte del ejercicio o de esta parte de la clase. Y nos quedaría entonces la parte que era para hoy día, que se nos atrasó, pero las comparto inmediatamente, que sería esta. Ahora sí. Esta es la verdadera clase de hoy día, que corresponde a equilibrio químico, parte 2. Esta es la clase. Ya. Aquí tenemos cálculos de concentraciones al equilibrio. ¿Por qué hacemos este preámbulo de todo lo que hicimos anteriormente? Porque es necesario, antes de avanzar el equilibrio, explicar todo lo anterior. Y aquí aparece una especie de resumen o orientación de cuáles vendrían siendo las etapas para poder hacer el cálculo de las concentraciones al equilibrio. ¿Por qué es tan importante saber cuál es el equilibrio de una reacción? Porque nos permite llevar a cabo varios procesos productivos. Por ejemplo, lo que es destilación se hace en el equilibrio. La separación del petróleo, separamos petróleo por gasolina, el queroseno, y por abajo que baja, está el asfalto, vendría siendo el más pesadito. Bueno, todo esto ocurre en sistemas fuera del equilibrio o en el equilibrio. Por eso es tan importante tener claridad si estamos o no en el equilibrio. Aquí entonces aparecen etapas para poder hacer cálculos de las concentraciones al equilibrio. Lo primero que hay que hacer es hacer un balance molar, y ya nosotros lo vimos cuando hicimos cálculo de estequiometría, después lo recordamos en gases, y ahora nuevamente lo volvemos a resucitar en el equilibrio químico. Y lo vamos a seguir usando, el balance molar, en equilibrio iónico y en ácidos. Así que es algo que vamos a usar en forma constante.
Luego del balance molar, avanzamos con la expresión de la constante, que ya lo aprendimos en esta clase y la clase anterior, y creo que ya está bastante bien entendido, en donde arriba se pone la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido por la concentración de los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Luego se calcula el R, aquí hablamos del R que corresponde a la velocidad de reacción. Ahora vamos a ser capaces de calcular la velocidad de reacción. Y finalmente con eso ya podemos resolver inmediatamente las constantes al equilibrio. Perdón, no las constantes, las concentraciones al equilibrio. Veamos entonces en términos generales de qué estamos hablando. Estamos hablando de... esto me parece que ya lo habíamos explicado, que corresponde a esta expresión que está acá abajo, y donde aparece 2NO pasando a nitrógeno más oxígeno. Y fíjense, ahí dice 1 partido por K. Estoy hablando de la expresión que está por acá abajo. Esa expresión que está ahí abajo refleja justamente lo que les comentaba yo. Que si esto lo anotamos de otra manera, nitrógeno más oxígeno formando 2NO, y esto sería igual a K. KE, perdón. KE. Si yo invierto el sentido de la reacción, la constante de equilibrio vendría siendo el recíproco, o sea, 1 partido por ese valor. Por eso les decía anteriormente, en el caso del agua, era 10 elevado a 83. El recíproco va a ser más o menos por 10 elevado a menos 83, porque es 1 partido por ese valor. Entonces, esta ecuación que está así, podemos entenderla que, supongamos que el K sub E es un valor muy grande, esto ocurre en forma natural. Luego, si lo invierto, el recíproco 1 partido por K sub E es un valor muy chico, entonces acá necesito alguna energía externa para que se logre disociar el óxido en nitrógeno y oxígeno. Sí, esa era la explicación que estaba respecto a ese punto. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para hacer los balances. Sí, esto es un recuerdo en realidad porque ya lo vimos, insisto, en estequiometría y después lo volvimos a ver en gases y ahora sí hacemos una adaptación. Lo que nosotros vimos en estequiometría fue esto, donde dijimos que los moles de salida van a ser igual a los moles de entrada más el sigma R. El sigma corresponde al coeficiente estequiométrico. En la reacción anterior teníamos nitrógeno más oxígeno formando 2NO. Entonces, si pensamos hacer un balance al NO, el sigma del NO, del óxido, como es producto, entonces sería 2. El sigma del nitrógeno sería menos 1. El sigma del oxígeno sería menos 1. Eso es como para recordar de lo que veíamos en sistemas de balance con sistemas reaccionantes. ¿Cuál es la adecuación? La adecuación es la siguiente. La adecuación es que yo puedo asumir acá una base de cálculo de 1 litro, y entonces si todos estos moles están dispuestos en 1 litro, puedo llegar a la conclusión entonces también que puedo calcular la concentración al equilibrio. Fíjense la comparación, es equivalente a decir concentración a la salida, pero ahora no es concentración a la salida, sino que es concentración al equilibrio. O sea, es una concentración que va más allá de la inicial, pero no llega a la final. Por eso se llama equilibrio. Y moles de entrada, en este caso estaría dado por ese valor, moles de entrada. Y me pasó algo acá. Ahí sí. Esta es concentración inicial o concentración de entrada, más el sigma R, que es el que ahí aparece. Todo eso va a configurar la forma en que vamos a hacer los balances para poder desarrollar y plantear el cálculo de la constante del equilibrio, perdón, la concentración del equilibrio, que vendría siendo esta parte de acá. Balance molar vendría siendo planteamos el balance molar. A partir de la constante equilibrio, seguramente vamos a poder calcular la concentración inicial o hacer datos. Vamos a poder calcular también
la velocidad de reacción, que vendría siendo esta R, y con eso ya podemos resolver la concentración de equilibrio. El C asterisco es concentración de equilibrio. Y bueno, ahí esto también recordar que el sigma para los productos es mayor que 0, que fue lo que hice acá. Este vendría siendo un sigma mayor que 0. Y para el caso de los reactantes, el sigma es menor que 0, para poder ocupar el algoritmo. Eso fue un recuento, un recordar solamente de cómo se resolvía eso. ¿Sí? Y algo que no me está borrando. Algo ocurrió aquí. Ya. Voy a avanzar entonces con este. Aquí tenemos el caso de un ejercicio. Y este ejercicio dice una mezcla de 0,5 moles de nitrógeno, 0,86 moles de oxígeno, 0,01 mol de dióxido de hidrógeno, se inyectan a un reactor de 2 litros a 2000 Kelvin y la constante de equilibrio es 4,2 por 10 a la menos 4. Realice balance molar al equilibrio. Aquí podemos señalar varias cosas. Por ejemplo, lo que estábamos señalando anteriormente, que uno puede llegar y decir, simplemente mirando la constante de equilibrio, si esto en realidad responde a una reacción que se da en forma natural, es espontánea o en realidad requiere una fuerza externa para su desarrollo. El valor que está ahí es 4,2 por 10 a la menos 4. ¿Cuál sería la reflexión que haríamos respecto a ese valor? Que se requiere energía. Exactamente. O sea, esta reacción que ahí aparece no se da en forma natural, sino que en realidad se requiere una energía externa para que se logre su desarrollo. Ahora, si yo llego y hago esto, hecho perder esto aquí, NO, que es el proceso invertido, NO formando oxígeno más nitrógeno. ¿Cuál es la constante? La constante va a ser 1 partido por 4,2 por 10 elevado a menos 4. O sea, en su calculadora, usted lo único que tiene que apretar es el recíproco y debiera darle un número bastante grande, que corresponde, no sé cuánto es ese valor, 4,2. 2380. Ya, 2380 es un valor bastante más grande que 1. O sea, ahí, conclusión, esta reacción sí se estaría dando en forma natural, puesta de esta manera que la que aparece ahí. Bueno, eso simplemente como una reflexión respecto a la reacción que estamos observando para hacer el análisis. Lo primero que hay que darse cuenta en estos ejercicios son los datos. Aquí tenemos moles, ¿vale? Hay moles, hay volumen, hay temperatura y está la constante equilibrio. Esos son todos los datos que están disponibles para resolver este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los que vamos a utilizar, porque con eso tenemos que trabajar para poder resolver el ejercicio. Vamos a partir entonces. Si nos vamos hacia atrás, perdón, en realidad quisiera borrar esto, pero no he podido borrarlo. No sé qué está pasando acá. Quizás esto es lo que me está generando el conflicto. Ah, ahí está. Brillante. Ya, lo logré. Ok, ahora sí. Ya, me tenía nervioso esto. Ok, ahora sí. Lo que decía anteriormente, que la constante equilibrio está dado en moles. Entonces, nosotros no hemos visto ninguna constante desde la clase anterior y esta, en donde tengamos, por ejemplo, moles de productos de NO elevado al cuadrado partido por moles de oxígeno multiplicado por moles de nitrógeno. Eso no lo hemos visto y no es así tampoco. La constante de equilibrio siempre está, y yo les decía, hay solamente dos caminos, K sub C y K sub P, no hay más. O sea,
la opción de hacer la constante equilibrio con moles no es factible, no está dentro de las posibilidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las concentraciones. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿A partir de qué? A partir de los moles que se están entregando. Entonces, lo que hay que hacer primero es calcular las concentraciones asociadas a cada uno de esos moles que ahí nos están entregando. Entonces, el primero sería concentración de nitrógeno. Entonces voy a poner concentración inicial, ¿no? Concentración inicial de nitrógeno. Concentración inicial de nitrógeno. Va a ser igual a moles. Bueno, ¿qué ecuación vamos a ocupar? La concentración va a ser igual a los moles partido por el volumen. Ecuación 1. ¿Vale? Esa ecuación vamos a ocupar. Entonces, la concentración inicial de nitrógeno son los moles de nitrógeno, que en este caso son 0,5, dividido por el volumen. El volumen está ahí, son 2 litros. O sea, sería 0,5 dividido por 2. Luego, la concentración inicial de oxígeno, en el mismo orden, de oxígeno, va a ser igual a 0,86 dividido por 2. Y la concentración inicial de dióxido, ¿sí o no? Sí. NO, dióxido de nitrógeno. ¿Dióxido dice? Pero tenía algo raro entonces, porque aquí faltaría, si es dióxido, ahí faltaría una rayita, ¿sí? Para que lo corrijan ahí, voy a corregir acá. Ahí es un 2, porque es dióxido. Y ahí entonces nos quedaría NO2. Y ese valor es dióxido de nitrógeno es de 0,01. 0,01. 0,01. 0,01 dividido por 2. Y ahí están dados los valores. Primero sería 0,25. 0,25, el otro 0,43 Claro. y el otro 5 por 10 elevado a menos 3. Serían 2 veces 0. Ahí. Y todo esto son molar. 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 Significa concentración molar. 0,25 molar, 0,43 molar, 0,05 molar. Esas son las concentraciones iniciales. Lo que calculamos recién entonces es esto. Eso es lo que calculamos recién. Concentración inicial. Ahora echamos mano a lo que aprendimos en estequiometría y hacemos los balances para cada componente. Entonces ponemos balance al nitrógeno. Balance al nitrógeno. Va a ser, voy a seguir esta expresión que está acá. La ecuación 2. Va a ser entonces la concentración al equilibrio, le pongo asterisco porque es equilibrio, del nitrógeno, porque estoy haciendo primero el nitrógeno, sigo, signo igual, voy ahí, voy en esa parte, signo igual, concentración inicial, ya la calculé, porque es esta que está aquí. Entonces pongo 0,25, directo, 0,25. Y ahora sigma R. ¿El nitrógeno es reactante o es producto? Reactante, Entonces, positivo o negativo. negativo. Sería negativo. Menos R. Esta sería la ecuación 3. Lo mismo hago entonces para el balance al oxígeno. Sería concentración al equilibrio de oxígeno. Va a ser igual a 0,43. Y pasa lo mismo. Sería menos R porque el oxígeno está como reactante, tiene un signo menos y con menos 1 porque hay un solo, tiene coeficiente estequiométrico 1. Esta sería ecuación 4. Balance al NO2. Sería concentración al equilibrio del NO2
va a ser igual a 0,005. Y aquí estar alerta porque estamos ya en los productos, sería más, porque es producto, 2R. Más 2R. Y ahí llegamos entonces a todas las expresiones, que son las que vamos a utilizar. ¿Dónde vamos a reemplazar todos estos valores? En la constante de equilibrio. ¿Y cuál es la Profe, constante? Sí, perdón. ¿qué significa el 3, el 4 y el 5? Son las ecuaciones. Aquí tengo ecuación Ah, 1, esta es la ecuación 2, 3, 4 y 5. perdón. Vale, vale. Para ordenarnos nomás. Entonces, ahora la expresión que acabamos de dejar para cada uno de los balances, la idea es que lo podamos incorporar en la constante equilibrio. Entonces, la constante equilibrio, que no la hemos calculado, y que vamos a ocupar Kc, va a estar dada por la concentración de NO2 elevado al cuadrado, partido por la concentración de N2 y la concentración, aquí, concentración, no puedo, no me permite hacerlo. No. Ahora sí. Concentración de oxígeno. Nitrógeno. Ahí está. Concentración de oxígeno, concentración de nitrógeno, esa vendría siendo la ecuación número 6. Entonces, la ecuación 3, 4, 5 hay que reemplazarlas en la ecuación 6. Eso es lo que hay que hacer. Porque esas concentraciones que puse ahí, concentración al cuadrado de NO2, por supuesto que se refiere a la concentración al equilibrio. Concentración de nitrógeno al equilibrio y concentración de oxígeno al equilibrio. O sea, me faltó ponerle entonces esto que significa que están todos al equilibrio. ¿Sí? Que sería la misma que calculamos anteriormente. Entonces ahí el Kc va a estar dado por esa expresión completa. Si nos damos cuenta, si empezamos a ver cuáles son datos, cuál es incógnita, partamos chequeando. ¿La constante de equilibrio es dato? Sí. O sea, este valor es dato, lo tenemos. El Kc es dato. Luego me voy a esta parte, porque en la parte de arriba tengo concentración al cuadrado, que vendría siendo esta expresión que está acá, aquí. 0,25 por supuesto que es dato. La única incógnita que aquí tenemos es el R. En la de abajo también y en la de abajo también. O sea, vamos a tener Kc, que es dato, es 4,2 por 10 a la menos 4, en función de un R que hay que calcular. Una vez calculado el R, vamos a poder resolver cada una de estas concentraciones de equilibrio. Entonces, lo que sigue a continuación es poder resolver el cálculo del R. Eso es lo que sigue. Entonces, creo que ahí sí podemos obviar esto. Sí, ahí sí. La expresión sigue la misma, ¿sí? Y lo único que tenemos que, lamentablemente, no tomé nota, pero creo que era algo así como 4,2 por 10 elevado a menos 4 va a ser igual a la parte de arriba, que en este caso corresponde al dióxido de nitrógeno, que era 0,05, 005. ¿ya? Y aquí menos 2R parece que era, ¿no? Más 2R. Más 2R, porque es producto, más 2R. Y todo esto elevado al cuadrado, por este 2 que está ahí, ¿sí? Elevado al cuadrado. Dividido por la concentración del nitrógeno. Y el nitrógeno 0,25 0,25, 0,25 menos R. menos R elevado a Por 1, porque no hay que multiplicar, no hay que elevarlo a nada, o sea, hay que elevarlo a 1, porque el coeficiente estequiométrico imaginariamente aquí es un 1. Y multiplicado por 0,43 0,43 menos R. de menos R.
que corresponde al oxígeno. Entonces ahí tenemos la expresión completita. Aquí hay, Profe, ahí el R se repite dos veces, ¿no es cierto? En la expresión de arriba, que sería 2R elevado al cuadrado, sí, porque es por el tema del sigma, ¿no es cierto? es por esto, es porque Por el decíamos, coeficiente estequiométrico. sí, exacto, concentración Ah, de ya, tiro, concentración inicial, más sigma R. sí, Entonces, en sí, ese claro. caso, lo que tenemos es que 0,05, concentración inicial, y es más Mm, 2R por esto de que está acá, porque es sí, producto, ¿vale? Listo. ok. Eh, aquí, si se dan cuenta, hemos llegado a una ecuación que es de tipo cuadrática, y se tiene que resolver con la expresión para resolver ecuaciones cuadráticas, eso con menos b más menos b cuadrado menos 2ac, bueno, todo eso dividido por 2a, y se vendría siendo la ecuación para poder resolver un sistema cuadrático, esa expresión que utilizamos siempre. Supongo que la conocen, ¿cierto? Esa ecuación para calcular raíz cuadrada. Sí, perfecto. Ya, listo. Ok. Con esa expresión se calcula. Pero uno igual tiene que revisar antes de aplicar esa ecuación si hay alguna oportunidad de poder hacer algo mejor, algún atajo matemático que viene siendo una aproximación matemática y que a lo mejor es conveniente hacerla en vez de hacer toda esa expresión que eventualmente lleva a equivocarse. Entonces, uno podría de repente olfatear y decir, bueno, en realidad el 0,05 si yo lo comparo con las otras concentraciones, al comparar 0,005 con 0,25 con 0,43, en realidad es bastante lejano al valor que tienen las otras concentraciones, del orden de menos del 5% de diferencia. Entonces uno podría decir, basado en eso, que a lo mejor es despreciable ese valor, este valor del 0,05. Comparado con el 0,25 y el 0,43. Eso es primero. Ahí la expresión, fíjense, nos va a quedar como 4R cuadrado. Partido por lo mismo, ¿ah? No, ahí no hay cambios. Partido por lo mismo. Ahora, lo que puedo llegar y suponer es que el R corresponde a una pequeña cantidad que se descompone, una pequeña cantidad que finalmente se convierte o se transforma. Y esa también yo podría eventualmente decir, oye, la voy a despreciar. Y eso significa desprecio esta a 0 y desprecio esta a 0. Entonces ahí la expresión me va a quedar abajo, voy a hacerla abajo, va a quedar 4R cuadrado, o la especificación que dije anteriormente, 0,25, porque el R se lo quité, menos 0 es 0,25, y 0,43 menos 0 es 0,43. Y esto va a ser igual a 4,2 por 10 Creo que elevado. por qué desprecia las R, perdón, que no entendí esa parte. ¿Cuál? ¿Por qué despeja, o sea, perdón, por qué dice que las R son despreciables? ¿Por qué les puso 0? Es un supuesto. Por eso dije yo que este es un supuesto. Pero el supuesto tiene después que comprobarse si realmente el supuesto que yo hice es verdadero o no. Entonces, lo que uno hace es primero asumir que es verdad, asumir que el R es despreciable, ese es el supuesto que uno hace. El supuesto que estoy haciendo yo es que el R es despreciable. ¿Qué significa despreciable? Que bajo el mismo concepto anterior, ¿cuál es? Que si yo le sumo a 0,43 o le resto 0,43, un valor muy pequeño, por ejemplo, le resto 0,005, me va a quedar igual 0,43. Me va a quedar esto, me va a quedar 0,43 menos 0,005, me va a quedar 0,42999, no sé cuánto. Eso es 0,43. O sea, no le hace daño. Pero es un supuesto, insisto, es un supuesto. Y el supuesto tenemos que verificarlo y vamos a explicar cómo se verifica si el supuesto estuvo bien hecho o no.
Si el supuesto llegamos a la conclusión de que no fue un buen supuesto, vale decir que no es despreciable el R, entonces hay que hacer la ecuación cuadrática completa. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos fue asumir que el valor de R es despreciable. Eso fue lo único que hicimos. Y llegamos entonces a la expresión que era 4,2 por 10 elevado a menos 4. Arriba era 4R cuadrado partido por 0,25 125 por 0,43. 0,43. Y ahora esto habría que multiplicarlo. 4,2 por 10 elevado a menos 4 multiplicado por 0,25 multiplicado por 0,43 y esto va a ser igual a 4R cuadrado. Entonces, R cuadrado va a ser igual A 1,13 por 10 elevado a menos 5. el R cuadrado ¿Sí? y dividido por 4, o ya lo dividió por 4. Sí. Dividido por 4 es 1,13 Y el por R, 10 elevado a menos 5. y el R entonces, ¿cuánto le da? Ah, pero era por 10 elevado a menos 5 el de arriba. Pero si R2 tenéis que sacarle la raíz, ¿o no? Sí, ahora Está el R, el R al cuadrado. Eso da 3,36, o sea, por lo menos a mí. El R me dio 3,36 por 10 elevado a menos 3. listo, ahí está el R. Esto recuerden que es molar. ¿Qué viene ahora entonces? Asumiendo que este valor calculado nos dio ese valor, ¿vale? Es 3,36 por 10 elevado a menos 3. Lo que tengo que hacer es comprobar si hay un error menor al 5%. Si el error es inferior al 5%, entonces el supuesto que hicimos estaba fabuloso. Pero si es mayor al 5%, hay que hacer la ecuación cuadrática y no le podemos hacer el quite. ¿Cómo se hace el cálculo del error? Se calcula el error en función de lo siguiente. El error se calcula como el R que calculamos dividido por la concentración, en este caso, la concentración inicial. Concentración inicial. ¿Y cuál es la concentración inicial con la que partimos? No la veo acá. 0,25. 0,25. ¿Y eso cuánto da? 0,013. O sea, ¿Y por qué 0,25? Porque usted toma solo lo del nitrógeno. por la concentración inicial. Pues. La concentración Pero la inicial 0,25 era del nitrógeno. ya, la del nitrógeno. Sí, Ah, ya. sí, está correcto, la del nitrógeno. Sí. Eso nos da 1,3% de error. El 1,3% es inferior al 5%. Por lo tanto, conclusión, Sería bueno. está más que bueno. Más que bueno. Entonces, no es necesario aquí hacer la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque el resultado está más que bueno. O sea, no hubo problemas respecto a esa aproximación. Si es que ese cociente, por ejemplo, nos da 3,5, estamos fritos. O sea, hay que hacer toda la expresión completita. Hay que multiplicar término a término y llegar a esta expresión en donde creo que está un poco más adelante. No estoy seguro, debiese estar. Voy a ver si está aquí. No está aquí. Esta expresión. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a, donde el a, la ecuación cuadrática sería esta. O sea, habría que buscar primero el número, y en este caso, por supuesto que la ecuación a lo que nos estamos refiriendo sería esta ecuación, pues sería a r cuadrado más br más c igual 0. R cuadrado es la incógnita. En este caso corresponde a la velocidad de reacción. Y habría que aplicar esa ecuación. De todas maneras, las calculadoras científicas tienen para poder resolver ahora, bueno, hace mucho tiempo atrás, no de ahora, sino que hace mucho tiempo atrás, de uno mete solamente los valores A, B y C, inmediatamente le da los cálculos. Pero sí, no es mágica porque
Usted tiene que llegar al valor de A, al valor de B, al valor de C. Entonces, igual hay que multiplicar término a término todo el- ¿cómo se llama? La expresión algebraica para llegar finalmente al ax cuadrado menos b cuadrado. Ok, hemos llegado al fin de la sesión para hoy. Profe, ¿Sí? recién la presentación anterior usted dijo que si era inferior al 5% estaba bueno lo que era el tema de haber despreciado las R. Sí, Pero dijo al terminar que si era 3,5 estamos fritos, entonces no entendí esa parte, porque usted dice que es menor al 5% y 3,5 también estaría dentro del rango. me equivoqué, entonces yo, tiene razón, me quedé pegado con el 3. No, es 5%, es 5%, por lo tanto, lo que quise decir, gracias por el alcance, porque en realidad lo que estaba queriendo decir es que si fuese 5,5%, ahí sí que estamos mal. Claro, sí, el error es Ya. 5% el aceptable, el error es 5%, no es otro valor. Eso me queda la duda. Claro, no, Profe, claro, nunca 3, claro, nada que ver, me enredé, gracias. profe, entonces nosotros cuando podemos, tengamos esa expresión de esa ecuación, como dice Mayuri, uno puede expresar la R y claramente si tenemos menos del 5% obviamente, estaría buena el resultado que nos dé, Claro, sí, ¿cierto? sí, correcto. Ya podríamos decir que en primera instancia despreciemos la R y hay que ver si nos da inferior al 5%. Si nos da más que eso, tendríamos que ocupar la ecuación cuadrática. Exacto, exacto. Y es 5%, no 3. Yo me enredé ahí con el 3,5, no sé dónde lo saqué. Es 5%. Creo que lo último, ahí dice realice balance molar al equilibrio. ¿Cuál sería ese entonces con todo lo que hicimos? Porque llegamos hasta sacar la R. No, pues si esto es el balance molar, pues. Esto es el balance molar al equilibrio. Esto. Es el balance molar. Concentración, El que se hace elemento por elemento. sí. Compuesto por compuesto, correcto. Ese es el Por compuesto. balance molar al equilibrio. Ya, profe, gracias. Ok, ahora sí los dejo. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que usted hizo dos presentaciones. La tarea para el grupo 3 y 4 está en las dos presentaciones. Claro, pues si esta es una sola clase. Esta es una sola clase. Ah, ya, Es continuación de ya, la clase. eso. Claro. Ya, eso. Y lo otro que de la clase pasada